voy a tratar de hacer un diálogo con el compañero Alberto Garzón, porque hay cosas que yo no llego a entender. ¿Cómo es posible que las entienda yo, que soy concejal, y no las entienda Alberto Garzón, que aunque él no lo dice porque es muy recatado, es economista? Yo no sé qué dificultades tiene. En primer lugar, decir que el concepto federal de Izquierda Unida es un concepto federal diferente al de Isabel la Católica. Izquierda Unida es una estructura federal y eso lo que quiere decir es que la dirección federal no es ninguna organización, sino una estructura resultante del acuerdo de las federaciones, que son las organizaciones. Es decir, una estructura federal es solo una estructura de dirección que no tiene afiliados. Es decir, no hay afiliados a Izquierda Unida Federal. Hay afiliados a las federaciones de Izquierda Unida, y las federaciones que se unen voluntariamente, porque por eso es federal, si no sería el federalismo de los Reyes Católicos, que es el que defiende el compañero Alberto Garzón. Como es federal, es una unión voluntaria, y para coordinarse establecen una estructura de dirección que no tiene afiliados. Los afiliados los tiene Madrid, Andalucía, Galicia, Asturias, Cantabria. Esto lo entiende, mi nieta tiene 5 años y pilla bastante. ¿Por qué no lo entiende Alberto Garzón? Yo estoy convencido que es que no quiere entenderlo. En cualquier caso, hay que decir que Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, además, el estatus de relación que tiene con la dirección federal es desde la plena soberanía jurídica y política, como he dicho antes. Y, por lo tanto, para expedientar a un militante de Madrid, lo tiene que hacer la organización de Madrid. En el caso de un cargo público, lo tiene que hacer la presidencia regional en primera instancia. En segunda instancia, la Comisión de Garantías. La dirección federal nunca puede expedientar legalmente a un militante de Madrid. Mucho menos si evidentemente no guarda las más mínimas normas, que es como han hecho este proceso el compañero José Luis Centella y la instructora en cuestión, la compañera Henar, que efectivamente hace una semana me remitió una carta para que el viernes que había la Comisión de Urbanismo me presentara a las 12:30 ante ella para tramitar el expediente que se tramita contra mí. Esto es lo que decía en la carta. El compañero José Luis Centella se ha dicho que el expediente es contra mí, además por falta muy grave. Es decir, antes de iniciar el expediente ya han calificado la falta y ya saben contra quién es. Lo han resuelto en una semana y efectivamente quieren hacerlo el viernes y posiblemente lo hagan, pero eso será la apertura de un proceso judicial. Por lo tanto, Izquierda Unida Federal no puede abrir expediente a un cargo público de Madrid porque eso lo debe hacer la presidencia regional, y eso es exactamente lo que yo le he pedido a la presidencia regional que haga. Que me abra expediente, es decir, que me impute internamente para que yo me pueda defender, entre otras cosas porque quien hace el expediente tiene que formular los cargos. A mí todavía no se me ha formulado ningún cargo. Y no se me ha formulado porque no se puede formular, porque no se ha establecido, ni hay nadie en Izquierda Unida que haya establecido la responsabilidad política a la hora de plantear cuál es la relación entre el portavoz del Grupo Municipal o del Grupo de la Comunidad de Madrid con el Consejo de Administración de Bankia o de Caja Madrid. Como no es posible establecer la relación política, lo que se hace es una campaña de difamación en la que ha participado muy activamente el compañero Alberto Garzón. Difamación política. Digo política porque habrán observado ustedes que es el eufemismo para faltar a una persona, calificarla, y que además no pueda ser denunciado, porque como lo político introduce un factor de subjetividad, los jueces siempre dirán que es un juicio político y no es un insulto o una difamación. Cuando el compañero Garzón dice que yo soy responsable político de los desmanes de Bankia, sabe que está mintiendo como un bellaco. Bellaco políticamente. Pero sabe que lo hace. Y no puede establecer la relación política, sencillamente. Seguir relacionando a Gregorio Gordo Ángel Pérez con el tema de Bankia sirve para lo que sirve. A mí, antes de ayer en la calle, me paró un ciudadano y me preguntó que cuándo iba a devolver el dinero de las tarjetas. Es decir, sirve para eso.
sirve para ofender, sirve para difamar y sirve para dañar a las personas y a su entorno. Yo esto lo he dicho ya en alguna ocasión con la esperanza de que el compañero Alberto Garzón dejara ese camino. Pero el compañero Alberto Garzón parece ser que efectivamente comprueba que hace daño y ese es el camino que le gusta. Pues bien, yo llevo 15 años sin ser coordinador general y lo he dicho muchas veces. Soy portavoz municipal y Alberto Garzón no ha sido capaz todavía de establecer políticamente la relación del portavoz municipal de Izquierda Unida con las tarjetas Black. Y no lo ha hecho porque no lo puede hacer. Ahora, el compañero Garzón tenía mucho más fácil establecer, por ejemplo, las responsabilidades políticas de la Dirección de Andalucía en el caso del Ayuntamiento de Sevilla, de Mercasevilla o de Fitonovo, con petición de penas de cárcel en Andalucía, con acusaciones de financiación ilegal de Izquierda Unida en Andalucía, o se podría haber molestado en simplemente pedir información en los 3 meses que ha durado la información sobre la compañera Tania Sánchez en Rivas Vacia, Madrid. Ni el compañero Garzón ni la Dirección Federal, cosa que me avergüenza, se han molestado en ni tan siquiera pedir información, mientras están pidiendo dimisiones de compañeros sobre los que no pueden establecer responsabilidad política de ningún tipo. Es decir, es una cacería política orquestada, entre otros, por el compañero Alberto Garzón. ¿Qué quiere decir? Que el compañero tiene una incipiente honestidad ligada a las zonas geográficas o a sus amistades. Es decir, tiene una incipiente deshonestidad política, siempre política, pero deshonestidad. Porque pasando de Peñaperros no encuentra relaciones de responsabilidades políticas sobre desfalcos de millones de euros, y en Madrid sí encuentra responsabilidad política entre un portavoz municipal o un portavoz de la Comunidad de Madrid y el Consejo de Dirección de Bankia. Si quiere buscar el compañero, yo le recuerdo que el 20 de julio de 2011 salieron a bolsa las acciones de Bankia. El 21 de noviembre de ese mismo año él fue diputado y entró en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados. El compañero Garzón de la Comisión de Economía tiene relación directa con el Ministerio de Hacienda y posibilidad de control, de seguimiento, de información, de intervención y de iniciativa en el Congreso de los Diputados para saber cuál fue la actuación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, es decir, del regulador y del controlador del Banco de España, sobre la salida al mercado de las acciones de Bankia. El compañero ni se enteró. Estamos hablando de 200.000 pequeños accionistas y de más de 1.500 millones de euros. ¿Yo le responsabilizo? No, porque yo no soy de esa calaña. Y sé que hacen falta muchos recursos para poder saber cuáles son las cuentas reales de una entidad financiera en las condiciones de Bankia cuando salió a bolsa. Pero por su código sí debería irse. Hoy. Debería irse ya. Por su código, por el mío no. Yo le quiero en Izquierda Unida. El que no quiere estar es él. Pero yo a él sí le quiero en Izquierda Unida. Yo he querido hablar con Alberto Garzón alguna vez. No sé por qué no quiere hablar conmigo. Debe ser para no acomplejarme, porque él es economista y yo soy conductor del metro. Pero yo le pediría que no se corte, porque ser economista en España es como ser negro en África. Es una cosa muy natural. El problema es ser buen economista o mal economista. Y los hay de todo tipo. Los hay que han generado desastres y los hay que han hecho buenas cosas. Este debate, Alberto Garzón, no se salda con lo nuevo y lo viejo o con una visión escasamente dialéctica de la historia. Porque la historia enseña que 30 años son un abrir y cerrar de ojos. Y dentro de 100 años, Alberto Garzón, tú y yo seremos coetáneos. Y ya no tendremos ni ganas de discutir. Es decir, vivimos en el mismo ciclo histórico.
Yo quizá, como soy más viejo y quizá más antiguo, es verdad, tengo el concepto de que soy la herencia de mi pasado, ¿no? Es decir, sé quién soy porque sé de dónde vengo y por lo tanto sé en qué viaje estoy. Es muy difícil saber en qué viaje se está cuando uno no sabe de dónde viene. Además porque no lo quiere saber y además porque lo desprecia. Pero le diré al compañero Alberto Garzón que con la vieja guardia siempre estuvo la joven guardia. En la Revolución Rusa, en la Guerra Civil Española, en Alemania, en Italia, en Francia. Y lo que la vieja guardia tenía enfrente nunca fue la joven guardia, siempre fue la quinta columna. Y la vieja guardia tiene efectivamente una referencia en la historia. Queremos cambios y queremos apostar por el futuro. La quinta columna tiene otros valores, que son la distorsión de la realidad, la tergiversación de los hechos y la traición de las causas. Esa es la verdadera oposición a la vieja guardia, la quinta columna. Hay jóvenes dirigentes que son característicos por el autoritarismo tan viejo que gastan con los jóvenes que son. Y hay muchos jóvenes políticos en la actualidad que en solo 2 años de actividad política tienen mucho más que explicar que yo en 40 años de militancia. El compañero Monedero, que dice que yo soy casta porque he ido alguna vez al palco del Real Madrid, tiene razón porque alguna vez he ido, 6, 7, 8 quizás, no lo sé. También he ido a entierros oficiales y me trago aperturas de jornadas y cosas verdaderamente difíciles de llevar. Pero lo hago porque es la representación que me toca. Si ser de abajo es tener 700.000 en el banco, yo estoy en el sótano 6. Y estoy harto de jetas. Harto. Y yo he visto las imágenes de Monedero presentando un libro y he visto a mi compañero Alberto Garzón a su derecha aplaudiendo. ¿Son esos los aliados, Alberto Garzón? Ese nuevo debate que quieres abrir sobre los nuevos sujetos, ¿son los sujetos que, como nosotros planteamos, son sujetos amplios que se derivan de la crisis, en donde la inmensa mayoría de la sociedad la sufre y no la ha generado, y la minoría la ha generado y además se beneficia de ella? ¿Son esos sujetos o los sujetos son los de arriba y los de abajo? ¿Son los que dice Monedero los sujetos? ¿Tus aliados son Monedero, Errejón, etcétera, y tus adversarios, la lacra que te pesa, es Gregorio Gordo y Ángel Pérez? ¿De verdad, Alberto Garzón? Ese es el debate que quieres plantear. Yo sinceramente creo que Alberto Garzón se merece mejores servidores. Ramón Luque y José Luis Centella deberían ser los encargados reales de hacer los recados, que es el puesto que tienen. ¿No le aconsejan a Alberto Garzón para que se quede fuera de esta porquería de difamación? ¿Por qué no hacen ellos el trabajo sucio? No te quieren bien, Alberto, no te quieren bien. Mira, Mariano Rajoy está tratando de convencer a España de la recuperación de la economía. El Partido Socialista y Pedro Sánchez está tratando de recuperar el voto. Podemos está organizando manifestaciones a favor de Podemos y en reivindicación de Podemos a favor de Podemos. Y tú estás a lo tuyo, a las expulsiones. ¿Por qué no correspondes lealmente a quienes te han dado el voto para que seas candidato de Izquierda Unida y te dedicas a lo que te tienes que dedicar? Y acepta mi consejo, que es mucho mejor que el de tus servidores, que te están metiendo permanentemente en esta guerra sucia. ¿Cómo dices, Alberto Garzón, que cuando tú llegues se tienen que ir los corruptos de Izquierda Unida? ¿Por qué no pides perdón por decir esas cosas? Porque lo que estás diciendo cuando dices eso es que en Izquierda Unida hay corruptos. Pero peor todavía. Porque si sabes quiénes son
y tienes las pruebas, lo que debes hacer es denunciarlo para no ser cómplice de los corruptos. Pero dices una cosa peor todavía, y es que en Izquierda Unida hay corruptos y Cayo Lara convive con ellos. Eso no es política, eso es falta de educación y falta de respeto. Deberías pedir perdón, Alberto Garzón, por insultar a una fuerza política que está dispuesta a pelearse por ti, por tu representación. ¿Cómo te atreves a decir esas cosas? Eso no es lacra. Yo quisiera que Alberto Garzón y yo fuéramos compatibles en Izquierda Unida, pero quizá no lo seamos. Alberto Garzón es el candidato de algunas cadenas de televisión, con muchos recursos que vale muchos millones, un minuto de televisión vale muchísimo dinero. Y yo lo he sido siempre de una organización sin medios, sin apoyos, con muchas deudas y con muchos errores. Pero nosotros nunca le hemos debido la política a nadie. Hemos hecho la que hemos querido independientemente y nunca nos hemos visto obligados porque nadie nos pagara la política. Y por eso quizá no seamos compatibles. Por eso quizá. Ahora, le digo una cosa a Alberto Garzón. Me queda a mí más militancia en la izquierda que a él en Izquierda Unida. Y el viernes, si quieren, pues dirán que nos expulsan. Y tus servidores, compañero Alberto, dirán que nos han expulsado. Y volverán a decir que nos expulsan por el caso de las tarjetas para que a mí algún ciudadano me pare por la calle y me pregunte que cuándo devuelvo el dinero. Eso, si es lo que queréis hacer y ese es el daño, seguramente conseguiréis seguir haciéndolo. Pero la semana que viene te voy a seguir invitando para que conozcas el despacho del portavoz municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid. El día de la semana que quieras. Después no sé, ya veremos. Pero de momento, la semana que viene, todavía te voy a seguir invitando en el despacho, al despacho del portavoz de Izquierda Unida. Compañero Alberto Garzón, estás haciendo daño personal y estás haciendo daño al entorno de las personas. Pero también te quiero decir una cosa con toda claridad. El daño es como el sudor. Cuando brota, empieza a dejar de ser importante la cantidad. Y llega un momento en que uno lo asume de manera natural. Yo tengo 60 años y más pasado que futuro. Debe estar más preocupado el que tenga menos años y más futuro que pasado. Y si quiere aceptar un consejo, le pediría que se cuide de los que le halagan, porque no lo hacen por él, lo hacen por ellos. Y créeme, Alberto, he conocido a muchos y son auténtica escoria. Ahora la decisión es tuya.